Vamos a intentar empezar. Para empezar, primero que nada, un agradecimiento profundísimo a quienes me invitaron a dar esta charla. Para mí es un honor. Es la tercera vez que estoy comunicado de esta forma con México, y es siempre una alegría y un honor, independientemente de que las temáticas que nos convocan no sean precisamente las más adecuadas, ¿no? Quiero agradecer especialmente a mi querido amigo Víctor y también a mi querida amiga Arely, que la he visto que anda dando vueltas por ahí, que fue el primer contacto inicial hace algunos años. Bueno, independientemente de las cuestiones más formales, yo quería contarle algunas cosas. Primero, ¿por qué estoy aquí? Efectivamente, me he dedicado a estudiar un poquito algunas de las temáticas más que tienen como aristas más filosas, que interrelacionan lo social con el psicoanálisis, ¿no? Y particularmente el tema de las violencias. He trabajado bastante en la cuestión de violencia contra la niñez, abusos sexuales infantiles, y últimamente tratando de hacer algunos aportes en relación a la temática de la violencia de género o de violencia contra la mujer, y un tema que nos hermana demasiado desde lo trágico con México, que es la cuestión de la creciente presencia del femicidio en la escena social, ¿no? Digamos que lamentablemente México lidera las tasas de femicidio. Saben ustedes que la tasa de muerte de mujeres por violencia de género es muy alta, y en Argentina también el índice es alto. Es decir, hace años que las estadísticas que se vienen haciendo están indicando una tasa de muerte anual de alrededor de 300 mujeres muertas en manos de pareja o expareja, lo cual implica que está muriendo una mujer cada aproximadamente 30 horas, un poco menos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que, como hay algunas cuestiones que uno puede plantear que suenan más a lo estadístico o a lo sociológico, de cualquier manera creo que tenemos que tener en cuenta que somos psicoanalistas hablando de estas temáticas y que necesitamos hablar de estas temáticas. En algunas situaciones de supervisión, uno se encuentra a veces con que algún colega o alguna colega joven plantea que apareció una situación de violencia y que por lo tanto tal vez es importante poner temporalmente las premisas psicoanalíticas, las herramientas del psicoanálisis, entre paréntesis, para intervenir en la crisis y después continuar con el psicoanálisis.
Y si hay algo que es erróneo es precisamente esa definición y esa descripción, porque si en realidad de algún lugar surgió el psicoanálisis es precisamente de las crisis. Es decir, el psicoanálisis surgió de ocuparse de aquellas situaciones que sobrepasaban a la psicología, que sobrepasaban a las estructuras médicas, y sin embargo el psicoanálisis, poniendo el cuerpo y la palabra, empezaba a dar respuestas. Interesante esto que acabo de decir de poner el cuerpo, porque en una de las etapas principales, diría yo, del psicoanálisis, es cuando el tratamiento está funcionando con todas sus herramientas clásicas. Precisamente lo que a veces solemos hacer los psicoanalistas es esconder el cuerpo para que pueda desplegarse el deseo del analizante, ¿no? El deseo, las escenas, como cada quien quiera llamarlo, ¿no? Pero la cuestión es que estamos hablando de cuerpos heridos hoy, de cuerpos lastimados y de cuerpos muertos. Antes quería decir alguna cosita. Nosotros hoy nos vamos a ocupar de... yo tengo acá mis ayuda a memoria. Nos vamos a ocupar de feminidad o femineidad, como quieran llamarlo, de violencias y de psicoanálisis. Una cuestión que hemos hecho las veces anteriores y que me parece que tal vez es importante hacerlo ahora también, es que yo pueda dar un panorama y en todo caso después tener un ratito para escuchar cómo ha repercutido esto del otro lado, qué tienen para decir, tal vez alguna pregunta, pero siempre lo más valioso es la posibilidad de escuchar otras posiciones, de escuchar complementos y sobre todo de escuchar la palabra de alguien que está en otro país, en otra cultura, porque si bien tenemos horizontes culturales bastante similares, lo cierto es que también estamos en otras culturas. Este tema de las culturas no es un tema menor en el psicoanálisis ni en la clínica. Voy a hacer una aclaración. Yo hablo de clínica o de clínicas siguiendo una corriente, pero bien podemos pensar en hablar de prácticas psicoanalíticas como sinónimo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ha hecho un recorrido por hospitales y ha estado como muchos años en el consultorio, la cuestión de la palabra clínica se filtra, aunque es una palabra que viene más de la medicina dura, ¿no? Entonces, efectivamente sería más adecuado hablar de prácticas, pero ustedes permítanme este desliz porque se me va a escapar seguramente a cada momento. Cuando decía esta cuestión de que no hay que poner ningún psicoanálisis entre paréntesis, sino precisamente poner el psicoanálisis en juego, tiene que ver con que creo que es necesario retomar, digo retomar porque no la estamos inventando nosotros, retomar desde el psicoanálisis una posición
abierta y no dogmática. Una posición abierta que responda, por ejemplo, a aquello que decía Lacan. Cuando Lacan hace el primer retorno a Freud, allá en la ruptura con la IPA, en el 53, y desarrolla el primer seminario, los escritos técnicos de Freud, Lacan plantea esta cuestión tan fundamental, tan central, de la palabra freudiana como palabra abierta, como palabra sujeta a revisión, ¿no? Me parece que esto ubica el psicoanálisis en un lugar realmente revolucionario, porque lo otro es el riesgo de que el psicoanálisis quedara anclado en el 1900, que no era la intención de Freud en lo más mínimo, y en cambio Lacan trae esta posibilidad de sacudir los esquemas, ¿no? Que le costó caro, como a cualquier psicoanalista que se animara a desafiar las instituciones eclesiásticamente establecidas, como era en ese momento la IPA, ¿no? Lo cierto es que Lacan nos trae esta frescura de la palabra de Freud sujeta a revisión, con límites, porque cuando hablamos de una palabra sujeta a revisión no estamos diciendo que entonces todo es intercambiable con todo, sino que el psicoanálisis tiene premisas básicas en las cuales el inconsciente y su exploración son fundamentales. La dirección de la cura, direccionada a través de la asociación libre del paciente y de los señalamientos de interpretaciones, es otra de las premisas. Son premisas irrenunciables, tomen la forma que tomen. Y me parece que eso viene a traer frescura, como trajo frescura en su momento la cuestión de los tiempos libres, ¿no? Esta cuestión del tiempo lógico que planteaba Lacan, que después fue tan tergiversado por algunas corrientes neolacanianas, más en beneficio propio que en función del psicoanálisis, porque lo que Lacan planteaba en relación a los tiempos lógicos era esta cuestión que a veces ocurría, que a veces había que expandir el discurso, porque el discurso así lo reclamaba, y dejaba de importar el tiempo cronológico. De la misma manera que, cosa que muy pocos psicoanalistas han hecho que yo conozca, también podría ser que la sesión se alargara, ¿no? Lamentablemente, un señalamiento tan rico como este fue tergiversado y derivó en la cuestión de sesiones cortas, ¿no? Independientemente de las leyendas que circulan sobre Lacan acerca de si en los últimos tiempos cortaba la sesión como por defecto, si eran sesiones de 10 minutos, de 5 minutos. En realidad, los testimonios reales que conocemos, que están escritos, que han sido publicados como libros, son testimonios que dan cuenta de una intervención precisa en cada uno de los psicoanálisis en los que Lacan supimos que participó. Y la cuestión no dogmática también tiene que ver con esto, con no quedarnos anquilosados en los esquemas del psicoanálisis, por ejemplo, para nombrar cualquiera de los escritos. Pero esto también es freudiano. A veces se lo
se lo acusa a Freud de ser cerrado y dogmático, y eso constituye parte de una leyenda. En Historia del Movimiento Psicoanalítico, Freud cuenta por qué él en una etapa fue tan cerrado en relación a sostener determinadas premisas sin permitir la más mínima desviación. Porque Freud decía claramente que estábamos en una etapa de consolidación de la teoría y que esa consolidación implicaba poder establecer primero claramente los componentes básicos de la teoría psicoanalítica y que después podríamos abrirlo, ¿no? De hecho, ustedes acuérdense que cuando Freud se planteaba si el psicoanálisis era abierto a todo tipo de intervenciones, independientemente de que él cuestionaba la posibilidad de intervenir en la psicosis, ¿no? Pero en uno de sus libros, que creo, si mal no es su trabajo, que me parece que fue El malestar en la cultura, y si no fue, se fue en alguno de esos trabajos contemporáneos, Freud planteaba que había situaciones en las que tal vez el psicoanálisis todavía no pudiera intervenir, pero que, no obstante eso, de cualquier manera se podía intervenir con espíritu psicoanalítico, y que para eso estaba decía él, el oro del psicoanálisis, ¿no? Este concepto del oro del psicoanálisis es crucial, es fundamental, es central, porque lo que Freud dice en aquel momento, en el momento de custodia casi pretoriana de la doctrina, lo que él está diciendo es que es posible abrirse a otras cosas, ¿no? Es más, hay algo que a veces hay que revisar porque hoy trabajamos con psicosis, hoy a partir de los trabajos de Maud Manony, una discípula lacaniana de los primeros tiempos, que después se abrió de Lacan, pero digamos que hizo aportes interesantes. A partir de Manony, sobre todo en las concepciones que ella desarrolla en el libro El niño, su enfermedad y los otros, Manony plantea que es posible trabajar con lo que en aquel momento se llamaba discapacidades, ¿no? Trabajar con las insuficiencias mentales, con los retrasos, etc., ¿no? Y ella decía que así como en una época suponíamos que no era posible trabajar en psicoanálisis con la psicosis, hoy lo estábamos haciendo. Más allá de eso, yo quiero hacer una disquisición, si se quiere, nosográfica o psicopatológica. Tenemos que asumir que lo que se llamaba neurosis en la época de Freud, por lo menos muchos, y sobre todo los casos clínicos que Freud presentaba, poco y nada tienen que ver con lo que hoy llamaríamos neurosis, ¿sí? Si nos atenemos al psicoanálisis medianamente clásico, podrían llegar a ser patologías del borde, podrían llegar a ser cuadros vecinos e infiltrados de psicosis, ¿no? Y me parece que si tomamos la última clasificación que Lacan hace de las estructuras, creo que varias de esas historias clínicas que Freud presenta estarían dentro
dentro de lo que son las psicosis. Bueno, todo esto que planteo, que pareciera que es un rodeo que tiene poco que ver, en realidad no, tiene que ver con esta cuestión de poder empezar a apropiarnos de la libertad del psicoanálisis y de la libertad de intervenir en determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se ha intentado, sin demasiados fundamentos, sostener que el psicoanálisis poco y nada tiene que hacer en relación a las violencias de género, a la violencia contra la mujer. Y si hay un concepto erróneo, es precisamente eso, porque lo que permite completar el cuadro y el entendimiento de lo que ocurre y por qué ocurre, está muy relacionado con el psicoanálisis. El psicoanálisis hace una lectura clínica profunda de todo este tipo de situaciones y a su vez, cuando trabaja con los entrecruzamientos judiciales, no deja de tener en cuenta que no es lo mismo una intervención en la clínica o en el consultorio que una intervención, por ejemplo, en un juzgado, ¿sí? Quiero decir, nosotros en el consultorio podemos trabajar acerca del compromiso, de la responsabilidad que una víctima tuvo en un acto que ha padecido, ¿no? Lo que no podemos es hacer eso en instancias judiciales, ¿sí? Porque en instancias judiciales ese tipo de planteos estaría de alguna manera jugando a favor del victimario o estaría de alguna manera tergiversando una situación desde lo social, porque no es lo mismo una intervención judicial que una intervención psicoanalítica. Una intervención psicoanalítica busca establecer las causas últimas y si el consultante o la consultante es alguien que ha padecido una situación de victimización, el trabajo psicoanalítico es tratar de ver cuál es la responsabilidad, el enganche, el goce, cualquiera de las lecturas que nosotros solemos hacer sobre esas situaciones. En lo judicial, en realidad, el trabajo apunta a tratar de establecer la responsabilidad de los victimarios. Hago un paréntesis para señalar esto. Cuando hablamos de víctimas y victimarios, algunos compañeros psicoanalistas no terminan de aceptarlo del todo, a veces se sienten un poco molestos, a veces suponen que al hablar de víctima estamos victimizando, estamos tratando de pobrecito o pobrecita a quien padeció un delito, y en realidad nada más lejos que eso. Hablamos de víctima primero por la situación de indefensión, por la situación de indefensión que padeció esta persona, por las dificultades para tener una reacción, porque los estímulos agresivos sobrepasaron totalmente su capacidad de defensa, y porque al menos, o por lo menos en un momento, quedó en una situación de inermidad, de indefensión. ¿Cuál sería la diferencia en la apreciación siguiente que hace el psicoanálisis de la que hacen a lo mejor los movimientos sociales u otras técnicas? En realidad el psicoanálisis
si toma el concepto de víctima, lo plantea como momentáneo y lo plantea como un hecho descriptivo, pero que es el punto de partida hacia otro lugar. Es decir, el psicoanálisis no puede trabajar para sostener a la víctima en el lugar de víctima. El psicoanálisis tiene que trabajar para que quien padeció una victimización supere rápidamente el lugar donde quedó establecido para marchar hacia otra cosa. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sigo. ¿Sigo entonces? Bien, gracias. El psicoanálisis también tiene mucho que decir en relación a los victimarios. Primero, establecer de qué manera se constituyó la subjetividad de alguien que puede llegar a cometer actos como la violencia contra la mujer o el acto máximo y más impresionante que es el femicidio, ¿no? Digamos, hay una necesidad, lamentablemente no se trabaja así casi en ningún lugar, pero hay una necesidad de establecer trabajos inmediatos con hombres en situación de ejercicio de la violencia, porque es casi la única posibilidad preventiva, la única posibilidad desde lo social que podría llegar a permitir empezar a dar vuelta a esta situación. Vamos a pensar un cachito de qué hablamos cuando hablamos de femicidios para ponernos más o menos en tono en este tipo de cuestiones. Hablamos de femicidio como ese crimen que se comete hacia una mujer por el hecho de serlo. Decimos, dicen las feministas también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como primera cuestión, nos permite darle un nombre a esta situación. Es decir, no es lo mismo el femicidio que un asesinato contra una mujer. No son sinónimos, ¿no? Cuando planteamos que el femicidio es el crimen con una mujer por su calidad de mujer, implica que estamos en una situación donde esta mujer ha sido, en primer lugar, atacada, asesinada, golpeada por decir que no, por plantearse autonomía sexual, autonomía afectiva, autonomía económica, cualquier tipo de autonomía. En realidad, en una sociedad como la nuestra, con una estructura patriarcal tan marcada, ya culturalmente está establecido de alguna manera la primacía del hombre sobre la mujer, la cuestión de dominio, una cuestión bastante secundarizada de la mujer, ¿no? Y todo esto a veces es abonado por una cuestión que hoy se presenta como novedosa, pero que en realidad
Ya Freud lo venía planteando, lo planteaba con otras palabras, pero ya lo planteaba. Me refiero al amor romántico, ¿no? Es decir, a veces se plantea cuál es la situación por la cual una mujer permanece al lado de un hombre que la denigra, que la golpea, y en realidad todo este tipo de situaciones lo que hacen es permitirnos ver que cuando Freud hablaba del amor como un estado especial, estaba hablando de esto. Y cuando Lacan dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es, también está hablando. Son situaciones de estafa, pero de estafa en el sentido psicoanalítico. Es cierto, importante que por favor quede claro, no estamos hablando de la estafa de la que hablamos una vez que abrimos o cerramos la puerta de nuestros consultorios, ¿no? Estamos hablando de situaciones de ficción, pero que son situaciones que apuntan al narcisismo del otro, ¿no? Y que hace que en estos casos la mujer quede de alguna manera enredada, o su narcisismo quede enredada en el discurso del amor romántico, ¿sí? Estas son algunas de las situaciones que impiden que se resuelva adecuadamente una situación de violencia. Porque ustedes recuerden que el femicidio, en todo caso, es la etapa superior de la violencia contra la mujer. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace 2 días en Argentina hubo una marcha que fue realmente fue impresionante. Fue superior a las 2 marchas anteriores del Ni Una Menos, ¿no? Y se manejó con algunos riesgos, esto es importante decirlo, porque por primera vez aparece la posibilidad de que quede en escena la lucha contra la violencia de género, que quede en escena como una lucha de mujeres contra hombres, y en realidad eso es una tergiversación de esta situación, porque no se trata de mujeres contra hombres, sino que se trata de combatir hombres y mujeres el machismo. Del psicoanálisis, que tratamos de hacer un seguimiento de todas y cada una de las situaciones, y que intentamos pensar cada uno de los conceptos, solemos decir que masculinidad y machismo no son sinónimos en lo más mínimo. Es decir, en todo caso, el machismo es una desviación grosera de la masculinidad, ¿sí? La masculinidad tiene que ver con las funciones que el psicoanálisis plantea. Tiene que ver con funciones protectoras, con la cuestión hoy cuestionada, valga la redundancia, de la función paterna, pero tiene que ver con otro tipo de cosas que nada tiene que ver con el machismo. El machismo es vehículo de violencia, y es vehículo de violencia extrema. Tampoco es correcto plantearse la cuestión de que la pelea es entre machistas y feministas, porque en ese caso, independientemente de que coincidamos o no con las luchas feministas, pero estamos haciendo también una confusión grosera, porque el machismo es una concepción de muerte, el machismo es puro thanatos, es son subjetividades puestas al servicio de destrucción de lo diferente, por las razones que fueran. Después vamos a entrar un poquito más en eso.
pero en principio tienen que ver con eso, con una destrucción de lo diferente, mientras que el feminismo se ha planteado desde el principio como un movimiento de recuperación de la dignidad de las mujeres. Ustedes podrán decir que algunos sectores feministas son cerrados, puede ser, de cualquier manera no es de las desviaciones de las que nos vamos a ocupar, sino de tratar de establecer de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Y el feminismo lo entendemos como eso, como un movimiento que lucha por la dignidad de las mujeres, ¿no? En realidad, el tema de la femineidad es complejo en general y es complejo también desde, ¿cómo decirlo? Es complejo también desde el psicoanálisis. Es decir, en el psicoanálisis no hay una postura unívoca sobre la feminidad, ¿no? Más allá de aquella premisa freudiana de plantearse a la mujer como el continente negro, premisa muy cuestionada y sin embargo yo creo que fue muy valiente, porque hay que animarse después de décadas y décadas de trabajar con la psiquis humana, con el inconsciente, hay que animarse a decir, como dijo Freud, en realidad yo no sé lo que quiere una mujer, ¿no? Es un acto de valentía teórica. También es cierto que fue un acto extremo de modestia, porque cuando uno hace todo un recorrido en la obra freudiana, se encuentra con algunos desarrollos que son bastante más avanzados que los que hoy tenemos. Y Lacan creo que probablemente lo tengan un poco más claro porque es más reciente, porque se lo ha trabajado más, ¿no? Lacan ha sido acusado de machista, o mejor dicho, la teoría lacaniana ha sido acusada de machista. Yo creo que es un extremo. Primero, en realidad es muy difícil encontrar en la obra lacaniana concepciones machistas. A veces se toman algunas cuestiones que no han sido profundizadas, ¿no? Es decir, cuando Lacan dice la mujer no existe, si hubieran intentado pensar un poquito qué quería decir Lacan cuando decía la, me parece que el supuesto concepto de machismo caía por sí mismo, porque en realidad Lacan lo que estaba hablando es que de la no existencia de esa singularidad que se estaba pretendiendo delimitar teóricamente, que se estaba intentando capturar en la clínica y sobre todas las cosas que constituía los famosos mitos del desarrollo de la mente humana, ¿no? Es un tema para que lo profundicemos más en otro momento, porque daría no solo para una charla como la de hoy, sino para 3 seminarios. La otra cuestión de la que se lo acusa a Lacan para decir que es machista es la cuestión de cuando el lacanismo plantea que muchos de los males de la actualidad, sobre todo relacionados con la violencia, se deben a la caída de la función paterna. En realidad, me parece que se
se tergiversa esta concepción porque se sinonimiza función paterna con hombre o con padre. Y en realidad lo que Lacan planteaba, creo que esto ustedes lo tienen bastante claro, lo que Lacan planteaba es que las funciones maternas y paternas podían ser ejercidas por quien fuere. Lo que no podía ocurrir es que no estuvieran presentes, porque cuando no están presentes se producen las cosas que se producen, ¿no? En realidad, hoy es bastante difícil hablar de función materna y función paterna, porque con todos los movimientos y los cambios que ha habido en la sociedad en relación a las familias, me parece que tal vez necesitamos empezar a pensar primero en modificar estas concepciones, función materna y función paterna, que no a todo el mundo le representan ya lo mismo, ni siquiera lo que significaban en su origen, y por otro lado, porque es necesario, y sobre todo en la sociedad actual, retomar un poco la cuestión de la función adulta. Para ponerme un poco al tono con nuestras sociedades, estuve viendo algunas diferencias y similitudes entre lo que pasa en México y lo que pasa en Argentina, y me encontraba, por ejemplo, que hay algunas cuestiones que están pasando en las escuelas, son muy similares a las que ocurren aquí, y estamos hablando de situaciones donde lo primero que se percibe, lo primero que se capta es esta cuestión de la carencia de adulto, esta cuestión de la ausencia adulta. Y primero, no estamos hablando de si los padres van o no van a la escuela a acompañar a sus hijos, si se comprometen o no, porque puede ser que estén presentes. Cuando hablamos de carencia adulta, estamos hablando de esta cuestión de establecerse en un lugar para que la mirada del otro en formación se pueda ir conformando, para que tenga un, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, como lo vemos desde el psicoanálisis, para que se pueda pensar en modelos de identificación adulto. Y sin embargo, hoy nos encontramos en muchas familias con niños criando niños, independientemente de la edad que tengan esos adultos, ¿no? Es decir, esta cuestión de la carencia adulta explica algo de lo que está ocurriendo en relación a las violencias. La otra cosa tiene que ver con lo que yo llamo la vigencia de la educación golpeadora, ¿no? Esta cuestión de que la educación se ha ejercido durante muchísimo tiempo a través del rigor violento, a través de la violencia de la palabra, a través del golpe, a través de esquemas absolutamente arbitrarios y cerrados, que en realidad lo que hacen es generar sujetos con carencias de independencia, fundamentalmente, porque en realidad, si está absolutamente todo servido en bandeja, si está todo, me refiero no a todo lo positivo, todo, es decir, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, si está regido por otros, si además cuando
el niño, la niña, el adolescente se permite un movimiento hacia otro lugar, la respuesta es de violencia, nos encontramos entonces en situaciones realmente de alta conflictividad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el psicoanálisis durante mucho tiempo ha enarbolado el concepto de límites. Y eso es un concepto tremendo porque en nombre de los límites se han cometido los más grandes atropellos contra la niñez, ¿no? Incluso a veces uno escucha que psicólogos y o psicoanalistas suelen plantear la cuestión de que es necesario poner límites o que el niño está reclamando límites. Eso no es cierto. Lo que el psicoanálisis plantea es otra cosa. Porque el psicoanálisis no tiene que limitar en nada a los niños. Y la crianza tampoco. Lo que el psicoanálisis se plantea es la cuestión de la construcción de legalidades, que es otra cuestión. La construcción de legalidades implica el establecimiento de reglas consensuadas, ¿sí?, que tengan un alto grado de razonabilidad. Vamos a aclarar un poquito esto porque en realidad si no se dice, pero como recién decíamos de niños criando niños y ahora hablamos de reglas consensuadas, es decir, que no habría un adulto. Sí. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos que hay que tener en cuenta tres palabritas, que son el amor, que no tiene nada que ver con el amor romántico, el amor o el afecto, como quieran llamarlo, la responsabilidad y la asimetría. Estas tres palabras son un trípode fundamental que nos permite empezar a esperanzarnos en que tal vez no sigamos produciendo sujetos tan violentos. El amor es, bueno, la función del amor, no del amor romántico ni del amor que planteaba Freud, sino el amor en el sentido cotidiano, que tiene que ver con el cariño por el otro, por el crecimiento del otro, por la autonomía del otro. El amor es central. Ustedes acuérdense cuando Lacan planteaba que el amor estaba presente en los psicoanálisis. Además de hablar del amor de transferencia, que ya lo planteó Freud, digamos, lo que Lacan planteaba era, y lo decía así, con estas frases textuales. Yo no recuerdo en qué seminario, pero está en un seminario. Lacan decía, no se puede trabajar sin amor. Es necesario que yo ame a mi paciente. En esto fue absolutamente claro. Si no había, si no había una corriente afectiva positiva, era muy difícil. Después podemos hablar de contratransferencia negativa, podemos hablar de reacción terapéutica negativa, podemos hablar de un montón de cosas donde los afectos mal llamados negativos se ponen en juego. Pero en principio Lacan planteaba esto como necesario. Bueno, el amor, decía, es uno de los pilares. La otra cuestión es la responsabilidad. Es decir, si nosotros como psicoanalistas estamos diciendo que nos encontramos con situaciones en lo social de carencia adulta, cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de alguna manera de un retorno de la función adulta. Estamos hablando de que el adulto tenga claro, tenga conciencia, con perdón de la palabra, de que tiene responsabilidad sobre la suerte de ese niño que ha ayudado a engendrar, que ha adoptado, lo que fuere, o que ha engendrado.
Entonces la responsabilidad es ineludible y necesaria para el desarrollo adecuado. Y el tercer lugar es la asimetría sin la cual hay muchísimos actos que no son posibles. En principio, la maternidad, la paternidad, lo que fuera posible de la educación, ¿no? La asimetría ocupa un lugar central. De la misma manera que la asimetría ocupa un lugar central, a veces olvidado, en el trabajo analítico, en la tarea analítica.